Buenos días a todos y todas aquí presentes. Shinajata ñuka runa cuintaga kikingunata napaita chayachipani tukuya kashkakunata ñukanchi runakuna tal vez ashtawan kaytaga rikunata charinchi yuyanchi shinapash ashtawan mayjan mikuqkunami kaytapash yuyaykunata charinaka asha nayapa kaypi rikuni mayjan mikuqkuna. Bueno, yo para mi criterio, y creo que con los datos vamos a sustentar la importancia de la producción familiar, campesina y comunitaria. Qué bien el CONGOPE, que está encargado de algunas competencias constitucionalmente, organices estos eventos, y de hecho también estos eventos deben ser de interés más que todo de los consumidores, porque la soberanía alimentaria, la agricultura familiar o la producción familiar, campesina y comunitaria es importante para nosotros los campesinos, los indígenas, pero también es sumamente importante para los consumidores. Desde esa perspectiva he preparado algunos datos para que veamos la importancia tanto a nivel mundial, latinoamericano y en este caso ecuatoriano. Con esto para sustentar la gran importancia de la producción familiar. El 2014 fue declarado por las Naciones Unidas como Año de la Agricultura Familiar. Pero acá hemos puesto la importancia de la producción familiar, porque no solo la alimentación está enfocada a la agricultura, sino que también a la pesca. Aquí están algunos conceptos, criterios desde el punto de vista de la FAO para declarar el Año de la Agricultura Familiar Campesina. Es una forma de gestionar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola, operada principalmente por familias y comunidades campesinas. La familia, la comuna y la granja están vinculados, coevolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. La FAO solamente declaró agricultura familiar, pero desde el punto de vista de los indígenas, de los campesinos, no solamente es familiar, es campesina y comunitaria. Y especialmente para los indígenas es comunitaria. Tal vez estando hablando de la producción agrícola, nosotros para tal vez cuidar, lo cuidamos la familia, pero para sembrar, para deshiervar, es caso de maíz o cualquier producto, ocupamos las mingas, el prestamano, el randi, eso es comunitario. Por eso, desde el punto de vista indígena, no solamente es agricultura familiar. Algunas cifras que ponemos a consideración, que son recogidas desde la misma FAO. La agricultura familiar representa el 81% de la producción agrícola en América Latina y el Caribe. Es la fuente principal de empleo agrícola y rural para más de 60 millones de personas. La agricultura familiar provee a nivel de país entre 27 a 67% del total de la producción alimentaria. Ocupa entre el 12 a 67% de la superficie agropecuaria, según cada uno de los países, ¿no? Genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola en la región de América Latina, según la FAO BID del 2007 y la FAO 2012. 16.5 millones de explotaciones agrícolas pertenecen a agricultores familiares. Lo mismo, son cifras oficiales. Cerca de un 23% de la superficie agrícola en América Latina y el Caribe está en manos de la agricultura familiar. 3.2% en países andinos y un 34.6% en los países del Cono Sur. Aquí se ve que la agricultura familiar, especialmente en los países andinos, ocupa un mínimo porcentaje de las tierras, ¿no? En Cono Sur está con mayor fuerza, mientras en el mundo se ve en América Latina el 23%. Se estima que en América Latina y el Caribe existen más de 2 millones
de pescadores, estamos hablando ahora de pesca a pequeña escala. Las mujeres jefas de explotación representan un promedio alrededor de un 16%, cifras que oscilan entre un 6 y un 30% según los países. Características de la agricultura familiar: acceso limitado a recursos de tierra, hablamos de dinero, capital, dando prioridad a prácticas agroecológicas locales. Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo el jefe o la jefa de familia. Es también comunitaria porque con mingas, cuando al menos la tierra es un poquito más extenso, se trabaja, ¿no? La actividad agropecuaria, silvícola, pesquera, acuícola es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar, que puede ser complementada con otras actividades no agrícolas que se realizan dentro o fuera de la unidad familiar. La mitad de la población mundial es campesina. La agricultura familiar es la forma predominante de la agricultura, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Existen más de 500 millones de explotaciones agrícolas familiares en el mundo. Los agricultores familiares son una parte importante de la solución para lograr un mundo libre de hambre y la pobreza. En muchas regiones son los principales productores de los alimentos que consumimos a diario. 70% de la población en situación de inseguridad alimentaria vive en las zonas rurales. Muchos son agricultores familiares con acceso insuficiente a los recursos naturales y a la tecnología. Aquí algo paradójico: los que más sufrimos de hambre somos los agricultores familiares, porque lo que nos enseñan es a producir al mercado, vender y comprar otro tipo de alimentos. Los agricultores familiares desarrollan sistemas agrícolas basados en la diversificación de cultivos y preservan los alimentos tradicionales, contribuyendo a la vez a una dieta equilibrada y a la protección de la biodiversidad agrícola mundial. Los agricultores familiares pertenecen a redes territoriales y culturas locales y gastan la mayor parte de sus ingresos en mercados locales, regionales, generando muchos empleos agrícolas y no agrícolas. Bueno, aquí nosotros siempre estamos ofertando alimentos diversos a los consumidores, mientras la gran agricultura cada vez va homogeneizando la comida. La agricultura familiar representa el 4% del Producto Interno Bruto. Es la agricultura familiar en el Ecuador la que sustenta aproximadamente el 60% de la demanda de alimentos a nivel del país. La agricultura familiar y comunitaria en Ecuador representa 842.900 unidades. Estos son datos del Censo 2000, por eso es necesario que se haya datos actualizados, pero esto está también en manos del Ministerio del Ramo. Bueno, como ya me anunció el tiempo, voy a correr rápido. La soberanía alimentaria y la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Las semillas son un elemento esencial de nuestra agricultura. La riqueza adquirida durante siglos está en riesgo de desaparecer, ahorita que se está tratando la ley de semillas en la Asamblea Nacional. En 50 años hemos perdido el 70% de las variedades de semillas que heredamos de nuestros taitas y mamas. Las semillas ancestrales están siendo reemplazadas porque no responden bien a los agroquímicos, ¿no? La selección y las mutaciones genéticas se producen en los laboratorios de grandes empresas alimenticias. Son productos exuberantes, muy vistosos, de piel brillante, pues estas son características que les interesa a la industria. Bueno, ahí viene que el alimento entra por los ojos, entonces vemos lindos para comprar, ¿no? Este tipo de producción genera dependencia por parte de los agricultores campesinos a los agroquímicos. ¿Cómo alimentar a los 7.200 millones de personas? Esa es la pregunta. Según la FAO, más de 1.200 millones de personas atraviesan condiciones de hambruna extrema. Millonarias y seductoras campañas publicitarias que ofrecen salud y bienestar esconden una realidad terrorífica. Pero también aquí hay que ver cuántos millones de toneladas se desperdician también de alimentos, más que todo en Estados Unidos y Europa. El conocimiento ancestral
Los códigos genéticos de plantas sagradas, animales e incluso de seres humanos han sido ilegalmente patentados por grandes corporaciones transnacionales con intereses multimillonarios. Hoy en día un puñado de empresas domina el mercado de las semillas, Monsanto, DuPont, Syngenta y otras. Y bueno, también reciente hubo la noticia de que Bayer quiere comprar a Monsanto los conocimientos, ¿no? O sea, digamos los patentes. La semilla es un patrimonio de la humanidad. Las semillas no deben ser privatizadas. La soberanía alimentaria no puede ser patentada por beneficio de un sector minoritario de científicos y empresarios. Aquí el concepto de soberanía alimentaria que se ha trabajado a nivel del Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe contra el Hambre, ante el pedido de los jefes de Estado de América Latina y el Caribe que se conceptualice soberanía alimentaria. Porque en el oficialismo, en la oficialidad quiero decir, no existe el concepto de soberanía alimentaria, solamente se habla de seguridad alimentaria en la FAO. Entonces, este es el concepto que desde los debates en varios foros internacionales se ha entregado a la cumbre de jefes de Estado o al presidente pro tempore este concepto de soberanía alimentaria para que sea tratado ya en América Latina y el Caribe a través de los jefes de Estado. Bueno, hablar de soberanía alimentaria es hablar de la producción familiar campesina y comunitaria, hablar de la agricultura familiar y campesina comunitaria, es hablar de la proyección y rescate de semillas locales, es la posibilidad de volver a mirar al campo y a las familias campesinas como fuente sustentable para el abastecimiento continuo de alimentos y para la recuperación de los conocimientos y prácticas ancestrales en todos los ámbitos de la existencia. Condiciones para el desarrollo de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, un marco jurídico específico coherente con los procesos de lucha social, una institucionalidad sólida que defienda la agricultura familiar, campesina y comunitaria, democratizar los medios de producción, definir políticas públicas efectivas de apoyo a la producción familiar, facilitar el acceso a la tierra, al agua, a la semilla y a los productores campesinos y comunitarios. Esas son algunas de las propuestas que tenemos que ir avanzando. Se ha presentado marcos normativos a nivel del país, que está en la ley de agua se aprobó, la ley de tierra se aprobó, claro que no a las expectativas, a las aspiraciones de los sectores campesinos, indígenas, pero es una nueva ley que ya de acuerdo a la Constitución se trata de normar. Ahora está en tratamiento la ley de semillas, agroecología, fomento agroecológico, y luego también tendrá que tratarse otras leyes para que pueda sostenerse, para que se pueda ir fomentando la soberanía alimentaria en nuestro país. Son algunos de los criterios que quería poner a consideración de ustedes y muchas gracias por el tiempo que nos han dado.